Bueno, vamos a comenzar. Buenos días. Vamos a comenzar la clase de hoy. Hoy vamos a hablar. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, escucha. Ok. Bueno, la clase de hoy va a tratar sobre el método gráfico para resolver mecanismos. El objetivo, pues, es seleccionar mecanismos mediante el cálculo y análisis de sus características y pares cinemáticos, cadenas cinemáticas y grados de libertad para el reemplazo en sistemas industriales, o sea, la aplicación industrial de esta parte. Y para hacer esto vamos a hacerlo mediante un ejercicio que es el que estábamos compartiendo, que es el que viene aquí. Este es un mecanismo de 4 barras. Vamos a hacer un poco más arriba. ¿Por qué es un mecanismo de 4 barras? Pues porque, bueno, evidentemente estas 3 barras están físicamente, pero también se considera una cuarta barra las bases. O sea, si estuviera empotrado, que es el caso, o la tierra, esa sería la cuarta barra. O sea, esta base de aquí, lo que va de O al punto D, entre los soportes, se considera la cuarta barra. Entonces, esta sería una barra, 2 barras, 3 barras y 4 barras. Entonces, por eso es un mecanismo de 4 barras. Bueno, en este mecanismo lo que vamos a hacer es, teniendo un valor de entrada en este ángulo, esta barra generalmente está conectada a un motor, es la alimentación, y entonces mueve el mecanismo y generalmente la salida es la barra 4, que sería la barra BD. Esta sería la salida. Entonces nos dice el ejercicio que para un ángulo θ con 0 grados, o sea que está totalmente horizontal la barra 2, y una velocidad angular de ese eslabón 2, con 1 radián por segundo, es velocidad angular. Calcular la velocidad angular del eslabón 4, o sea, el eslabón de salida, sería en la parte de BD. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Pues, primero tenemos que analizar varias cosas, o conceptos, no, más bien. Vamos a ir aquí a la pizarra. Estoy tratando de abrir la pizarra. ¿Dónde estamos? Ok. Creo que ahí se ve, ¿no? Esta es la pizarra. Entonces, lo que vamos a hacer primero es, pues, entender el concepto de velocidad angular. A ver, creo que ahí no se ve.
sí, aquí está. Entonces, el concepto de velocidad angular. ¿Qué es la velocidad angular? Se denota con una letra griega que se llama omega. Este es omega. Aquí le ponemos omega. La omega, pues, es la velocidad con que gira una pieza. Por ejemplo, tenemos una flecha. Y esa flecha, cuando está sobre un motor, tiene una velocidad angular omega. Entonces, es un desplazamiento angular. Como todas las velocidades, es desplazamiento sobre tiempo. Es el mismo concepto siempre. No más que aquí el desplazamiento es angular sobre una unidad de tiempo. Entonces aquí hay un recorrido de ángulos. El desplazamiento sería angular y las unidades de desplazamiento angular, pues lo que conocemos son grados. Grados, radianes, está fallando un poco aquí el internet. A ver otra vez, grados, radianes, y quizás lo que más usamos son revoluciones. Una revolución, que es una vuelta, también es una unidad angular. Por ejemplo, en los motores o en las flechas, lo que usamos son RPM, que son revoluciones por minuto. Esto es velocidad angular. Otra unidad muy utilizada son los radianes. Los radianes no tienen unidades. Un radian es lo que se conoce como adimensional. Ahorita vamos a explicarlo o entender mejor esto cuando utilicemos las fórmulas. Un radian no tiene propiamente unidades. De hecho, se representa como un 1 o una unidad numérica nada más. Entonces, estas son las unidades de desplazamiento angular. Y acá para la velocidad, pues sería desplazamiento angular sobre tiempo. Eso nos va a dar la velocidad angular. Ahora, esa velocidad angular ocurre cuando alguna pieza se está intentando girar. Pero también, esto da vueltas, pero también hay otra velocidad que está justamente perpendicular a la barra o a la pieza. Eso le llaman velocidad tangencial o velocidad lineal. Que es más conocido como velocidad lineal, así. Y es perpendicular siempre a la pieza. Puede ser una flecha, puede ser una barra o cualquier elemento que gire, ¿no? Entonces, hay una relación entre estos dos.
Esa relación es B, velocidad lineal es igual a omega por R. Aquí omega es la velocidad angular, R sería el radio de la flecha. En el caso de una barra sería L, que es el caso del mecanismo de 4 barras, o sería la longitud de la barra. Sería velocidad omega y R. Donde B siempre va a ser perpendicular. Aquí le vamos a poner a la barra. O sea, siempre va a estar a 90 grados esta velocidad respecto a la barra, como este caso. Y como el caso del mecanismo de 4 barras. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. ¿Dudas? No. No, ok. No. Bueno, entonces ahora nos vamos con el mecanismo, lo voy a borrar aquí, con el mecanismo de 4 barras. El mecanismo de 4 barras, primero lo voy a poner así, como estaba originalmente. Mucho ángulo. Así. Vamos a decir que este es el mecanismo de 4 barras. Este es el punto. Este es O. Este es el punto A. Este es el punto B. Y este es el punto D, donde está el soporte, donde están ancladas las barras o soportadas. Entonces aquí se van a utilizar el concepto de velocidades relativas. Para esto, pues hay que recordar que la velocidad es un vector. Eso pues, de lo que el curso de física, velocidad es un vector y los vectores tienen 3 características, que es módulo, o sea, el valor numérico del vector, tienen dirección y tienen sentido. Esas son las condiciones de un vector, de todos los vectores, y la velocidad es un vector. Sentido. Módulo es el tamaño, o sea, por ejemplo, 5 metros por segundo. La dirección es el ángulo y el sentido es hacia dónde va, hacia el sur, al norte, al este, al oeste, hacia arriba, hacia abajo, etc. Ese es el sentido. O sea, sería en la flecha. Si este es un vector, este sería el ángulo de 30 grados. La flecha da el sentido y el módulo, por ejemplo, 5 metros por segundo. Entonces es un vector velocidad. Que serían 5 metros por segundo. Sería la velocidad. Entonces, como la velocidad es un vector, también cumple todas las reglas de los vectores. Por ejemplo, el vector suma. Hay una regla que se llama la regla del triángulo para resolver
3 vectores para sumar 3 vectores. Esto se hace de esta manera. O sea, si yo tengo un vector así, un vector A, y donde empieza este vector sale otro vector así, que llamamos B. Como vector, recuerden que un vector siempre se le pone una flecha en la parte superior. Donde acaba este vector B, empieza otro vector que se llama C. Y entonces B y C siguen una cadena. Y el vector A empieza donde inicia el vector inicial, o el primer vector, que sería B, y va a terminar donde acabaría el segundo vector, que sería C. Esto vectorialmente es una ecuación vectorial. Entonces A es igual a B, vector, más C. Esta es se llama ecuación vectorial o suma vectorial. No es lo mismo que una suma algebraica, que es lo que usamos generalmente. Porque como ya se indicó, este tiene dirección, que sería el ángulo, tiene sentido y tiene módulo. Y las operaciones algebraicas solamente tienen módulo. Entonces aquí radica la diferencia. Bueno, ¿esto qué tiene que ver con esta parte de acá? Bueno, que vamos a usar velocidades relativas. Entonces tenemos que hacer una relación para encontrar la velocidad angular de esta barra, la barra BD, que sería esta de aquí, la barra de salida, sabiendo que B es igual a omega R, omega L más bien. Ya se conoce la distancia de la barra, lo que mide la barra. La omega, si se conociera, o si conociéramos B, despejamos de aquí omega y encontraríamos esta omega de aquí, omega 4, porque es la barra 4. Entonces, habría que encontrar esta velocidad. Entonces, para eso vamos a hacerlo por medio de vectores. Entonces, aquí se consideran, de la forma más sencilla de hacerlo, es haciendo triángulos, así. Un triángulo imaginario que vaya desde O hasta el punto B, otro triángulo, otro vector más bien imaginario desde O hasta D, y un tercer vector que sería de B a D. Entonces aquí tengo un triángulo. Y acá queda otro triángulo. Son 2 triángulos. Entonces, con estos triángulos vamos a formar las ecuaciones de velocidad relativa. Entonces, para esto, pues usamos la regla del triángulo. O sea, este vector de acá, que sería el vector B, así se pone. Bueno, vamos a explicar esto. ¿Qué significa? Voy a poner la velocidad de B, velocidad lineal de B, respecto a O. Esto se lee velocidad de B respecto a O. O sea, es la velocidad de aquí, de este punto, digamos, respecto a O. También puede haber una velocidad de B respecto a D o respecto a A. Este es A.
Entonces, esas velocidades van a ser diferentes, porque depende de qué punto está tomando la referencia. Esto se le llama velocidad relativa. Esto es una velocidad relativa, o sea, V respecto a el punto O. Entonces, siguiendo la regla del triángulo, la velocidad de V respecto al punto de O va a ser igual a la suma de este vector de acá, que sería la velocidad de V respecto a D, más, esta es una D, aunque no se confunda con la O. Esto tiene que ser una D. Vamos a ponerla bien. O sea, es la velocidad de acá, es este lado, digamos, más la velocidad de la base, o sea, sería la velocidad de D, esta es una D, respecto a O. Pero estos son vectores. Hay que ponerles flechas para diferenciarlos, que son vectores. Entonces, se aplica la regla del triángulo. Esta es la sumatoria de este lado más este lado, vectorialmente. B respecto a D más D respecto a O es igual a B respecto a O. Pero estamos hablando de velocidades. Velocidades. Entonces, estas barras de acá pues se mueven. Pero la base de acá, que está anclado, no se mueve. Entonces la velocidad de D respecto a O va a ser 0. La velocidad de D respecto a O va a ser igual a 0. ¿Por qué 0? Pues porque esto está fijo. Esto nunca se va a mover. Lo que se va a mover son las barras exteriores. Y entonces esta ecuación va a quedar vamos a ponerle aquí. Si este se hace 0, pues, bueno, aquí lo borro. Desaparece. Y queda esto. Bueno, la velocidad de B respecto a O va a ser igual a la velocidad de B respecto a D. De ahí sale. Que es lo que hablaba el problema en el ejercicio. Ahora vámonos por el otro lado. Vámonos por el otro triángulo, el de acá. Vámonos por este de acá. Ya hicimos el de acá. Ahora vamos a hacer el de arriba. Entonces sería lo mismo. Sería esta misma velocidad, la velocidad de B respecto a O, vectorialmente, de B respecto a O, sería este lado. ¿A qué sería igual? A ver, alguien que me diga, ¿a qué sería igual? ¿A qué velocidad? Usando esta misma regla ahora con estos lados. ¿Cómo quedaría? Sería BA respecto a O. B respecto a A. Esa sería una. ¿Y la otra? O sea, sería este de acá, ¿no? ¿Y el otro? A A, respecto a O. A respecto a, así es, así quedaría. A respecto a O. Ahí está. Y entonces, así quedaría la ecuación de B respecto a O.
Pero de aquí, de esta ecuación de acá, se sabe que B respecto a O también es igual a B respecto a D. Entonces se pueden igualar. Se iguala. Y va a quedar así. Aquí lo voy a poner así. Para que quepa. O sea que aquí nada más se usó esto. Esta igualación se sustituye acá. Y genera esta ecuación. O sea, esta parte se sustituye, ¿no? Y entonces cambia la ecuación. ¿Y esto para qué? Pues porque aquí ya tenemos más datos. Tenemos, por ejemplo, sabemos la velocidad de aquí, de entrada, que si mal no recuerdo es un radián por segundo. Esa es la velocidad angular de la barra 2. O sea, la velocidad de entrada. Entonces sería esta velocidad. Bueno, no esta, sino hay que multiplicar la velocidad angular por la distancia y nos va a dar esta de acá. Entonces ya tenemos un dato. Y ahora para encontrar estas otras dos es donde se usa el método gráfico. Ahorita lo vamos a hacer esto. Bueno, entonces así va a quedar la ecuación última. Entonces ahora pues vamos a borrarle aquí. Bueno, para el caso del diagrama, ya del problema, la barra 2 queda totalmente horizontal y luego hace un ángulo así y otro ángulo así y así va a quedar. Entonces este es el punto O, este es el punto A, este es el punto B y este sería el punto D. Entonces, esta ecuación es la que vamos a usar. Entonces vamos a dejarla nada más la pura ecuación. Ahora, ¿cómo es el método gráfico? Pues hay que utilizar las velocidades relativas con las distancias. La velocidad decíamos que de A respecto a O, se puede calcular. Para hacerlo como módulo, si recordamos los módulos se expresa así en un vector, se ponen dos líneas paralelas, significa el módulo, o sea, el valor numérico. Y eso sería igual a la omega de la barra 2 por la longitud, y eso sí se puede calcular ya. Entonces aquí sería la velocidad angular, sería un radián por segundo por la longitud
de la barra 2, o sea, de la admisión, que serían 2 metros, ¿no? Entonces aquí le pongo 2 metros. Entonces aquí entra lo que yo les decía. Los radianes no tienen unidades. Esto equivale a ponerlo así. Es como ponerlo 1. A ver, vamos a ponerlo bien. Es como ponerlo 1 sobre S. Eso sería un radian por 2 metros. Porque los rads son adimensionales. Entonces lo que nos va a quedar es 2 metros por segundo. Esa sería la velocidad angular, perdón, lineal de A respecto a O, o sea, la entrada acá. Pero esa velocidad, por definición, sabemos que es perpendicular siempre a la barra. Entonces tendría que estar así, una línea perpendicular. Esta tendría que ser B, porque la velocidad angular está así. La velocidad angular gira. Esta va, va moviendo la barra pues hacia una trayectoria, pero siempre perpendicular a la barra. Aquí está fijo. Entonces, esa línea tenemos que trazarla así, la voy a trazar aquí. Esto pues hay que hacerlo, como es gráfico, se tiene que hacer con instrumentos, con escuadras. Entonces, esta va a valer 2 metros por segundo. Y sería la velocidad de A respecto a O. Eso valdría. Entonces, esa sería la primera velocidad. Esta velocidad, ¿para dónde iría? ¿Para arriba o para abajo? ¿Para dónde creen que va? Pues esto está bajando, ¿no? Entonces esta velocidad va hacia abajo, va así. Porque esto estaba acá. Entonces bajó así. Entonces la velocidad se baja. Entonces ahora es lo mismo acá. Ahora vamos con esta velocidad de acá. De la barra B respecto a. Tendría que ser una perpendicular a la barra, a la barra BA. O sea, 90 grados. Vamos a decir que está acá. Voy a borrar esto mejor. O sea, esta podría estar así. Esta podría ser B respecto a. Y nos faltaría, ¿cuál nos faltaría? Esta de acá. Ya está esta. Ya están estas dos B respecto a. Entonces nos falta esta de acá. B respecto a D. Entonces tiene que estar perpendicular así. Tiene que ser perpendicular. Tiene que haber una perpendicularidad ahí. De B. Más bien esta estaría abajo. Esta iría acá abajo. Porque tiene más ángulo. Y la de B respecto a D iría arriba. A ver, vamos a poner así. Y vamos a decir que es así. Esto se prolonga. Hay que dibujarlo bien. Entonces, esta sería la de B. La canción.
B respecto a D. Y esta sería de B respecto a A. Y esta sería A respecto a U. Esta vale ya 2 metros. Entonces, ahora ya nomás sería medir estas dos. Eso se mide con la regla. Midiéndolo con la regla, este mide 2. Este mide 4. Bueno, eso sí habría que hacerlo ya con la regla. Y entonces de ahí ya pueden sacar la velocidad de B respecto a D. La velocidad de B respecto a D. Por la omega. Sería la omega de B respecto a D. Aquí es B respecto a, o más bien, mejor le ponemos 4. Por la distancia, esta creo que vale 4. Por la distancia. Entonces, esta de aquí sale. Esta se mide de aquí. Y aquí va a dar un valor. Y esta creo que da 4. Entonces, omega 4 va a dar 4. Va a dar 1. Un radian por segundo. Un radian por segundo. Pasa radian. Bueno, no sé si haya preguntas. ¿Dudas? ¿Algo que quieran ver? ¿No? ¿O algo que no haya quedado claro? No, nadie. Bueno, entonces, con esto pues ya acabaríamos esta parte. Y pues hay que tratar de hacer el ejercicio que quedó, algunos ya lo mandaron. Pues todo está muy bien, maestro. Ajá. ¿Eso no hay dudas? Bueno, y también, ¿qué más les iba a decir? Bueno, miren, ya se me estaba olvidando. Mañana es el Día del Estudiante. Quiero aprovechar aquí el espacio para felicitarlos. Mañana es el Día del Estudiante Tecnológico, aunque pues estamos en condiciones no muy adecuadas, ¿no? Pero pues de todos modos hay que felicitarlos. Se supone que no hay clases mañana, ¿no? Pero yo creo que ustedes de todos modos, aunque sea sábado y domingo, todos trabajan. Entonces, pues quiero aprovechar la ocasión para felicitarlos y pues... Maestro, como que se corta el audio. ¿Se corta? Ok, sí, es que está fallando el internet. Ya vamos a terminar. Entonces, pues quiero invitarlos a que pues continúen. Y esto de la contingencia ya parece que ya se va a acabar.